Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 2, tercer libro de los reyes de Jabobo, capítulo 7. El reino de Josué se rearma en secreto. Fue el único hijo que ambos llegaron a tener, y los cortesanos del rey Josué VII siempre lo apremiaban con tener hijos para no dejar vacío el trono, pues era de edad muy avanzada. Cuando él mismo falleció, Carolina Gentil asumió la regencia del reino hasta que su hijo alcanzase la mayoría de edad para gobernar. Sus ministros le inculcaron un profundo odio hacia los jabobeses y le instaron vez tras vez a iniciar el rearme del reino de Josué, el cual fue terriblemente humillado al perder la guerra sagitaria en tiempos de su bisabuelo, el rey Josué V, con el claro propósito de hacer nuevamente la guerra contra Jabobo. Ahora bien, no solo el rey Josué VII se había casado a una edad muy avanzada, sino que el rey Javier VIII también se llegó a casar a una edad tardía, concretamente a los 86 años de edad, con Rocío Soto, quien tenía recién cumplidos 20 años, o sea, la mayoría de edad, y también pertenecía a las doncellas procedentes del harén de las concubinas. Los días de la vida de ella ascendieron a 83 años y murió. Ella y su esposo, el rey Javier VIII, tuvieron 4 hijos, 3 mujeres y un varón. El varón era el menor de sus hijos, y éste llegó a ser el rey Javier IX, quien vivió 103 años de vida y gobernó por 80 años sobre su pueblo. Él mismo nació cuando su padre tenía 98 años y su madre 32 años. Sus 3 hermanas mayores eran Julia, Gloria y Anaís, de apellidos igual que él, Wilkinson Soto. Entre todas ellas y él mismo se llevaban cada cual 2 años de diferencia entre sí, siendo Julia la primogénita, y luego continuándole en menor edad Gloria, Anaís y por último Javier. Julia vivió 36 años, Gloria 34 y Anaís 32, pues todas ellas murieron en un mismo día en un accidente automovilístico al impactarse su vehículo contra un taxista borracho que circulaba a excesiva velocidad por la avenida Rey Javier I. Pues bien, resultó que el rey Javier VIII terminó muriendo en buena vejez, muy avanzado en años, el día 26 de abril de 2073, y su hijo Javier IX llegó a ser rey en lugar de él. En Jabobo la costumbre era coronar como rey al sucesor al amanecer del día siguiente de la muerte de su antecesor. Ordenó enterrar a su padre, el rey, en la ciudad de los muertos con dignidad real, allí en el Cabo de Hornos. Resultó que al comienzo de su reinado, 3 eran los bloques geopolíticos de carácter internacional que disfrutaban de un elevado nivel de desarrollo socioeconómico y militar: el Imperio de Jabobo, el Imperio Angloamericano y el Gran Gigante Asiático. Muy apropiadamente eran calificadas como superpotencias. Durante todo el transcurso del período histórico que duró el nuevo orden mundial, los grandes bloques geopolíticos del mundo estaban unidos a la ONU como organización guardiana de la paz y la seguridad, a fin de evitar el estallido de la tan temida Tercera Guerra Mundial. A pesar de que el Estado judío de Israel llevaba por entonces más de 50 años en paz con sus vecinos, los países árabes limítrofes a sus fronteras, los habitantes del reino de Josué estaban comenzando a rearmar bélicamente su nación con el propósito de entrar en guerra contra Jabobo, como habían hecho sus antepasados unos 200 años atrás durante la guerra sagitaria. Su rey, el soberano rey Josué VIII y su gobierno estaban tras la conspiración contra la paz entre ambas naciones que moraban juntas en la isla de Jabobo.
Entonces los josuelanos comenzaron en secreto a desarrollar toda la logística que necesitaban para fabricar armamentos, uniformes de soldados, artillería y demás elementos bélicos, lo cual hizo aumentar su economía a nivel nacional, algo que realmente era inexplicable para los jabobeses, quienes acostumbraban a ver al país vecino en una pobreza sin salida. Los josuelanos, por su parte, se sentían profundamente discriminados por los jabobeses, quienes los despreciaban por no formar parte del imperio, los tildaban de rebeldes contra su majestad, y a aquellos josuelanos que decidían irse a vivir a Jabobo, a fin de mejorar sus condiciones laborales y económicas, se les denegaban los puestos de trabajo mejor remunerados y sólo se les permitía trabajar en los trabajos más serviles y humildes. Se les impedía acceder a los puestos de trabajo de los funcionarios del Estado. Se les acosaba e insultaba por ser en su mayoría de ascendencia judía, y se les acusaba popularmente de ser culpables de todos los crímenes y delitos que se producían en el seno de la sociedad jabobesa. Su espíritu herido y aplastado forjó en los josuelanos un odio muy arraigado contra los jabobeses, el cual odio fue aprovechado por sus propios gobernantes para encauzarlo y dirigirlo al rearme de la nación con la perspectiva de que el reino de Josué ingresara en la guerra contra Jabobo. El rearme josuelano se desarrolló en el más absoluto secretismo y silencio por parte tanto de las autoridades como de la propia población, debido a que cuando en el pasado acabó la guerra sagitaria, Jabobo había impuesto sobre el reino de Josué la prohibición de comprar, obtener o fabricar armas y demás equipos bélicos, y por ello deseaban evitar ser descubiertos para que los jabobeses no invadieran el reino militarmente. Entonces, mientras esto sucedía, un hombre, de nombre Williams Beauchamp, de nacionalidad josuelana, se hallaba trabajando en el distrito jurisdiccional de Apolos, en la isla de Jabobo, como basurero, y él era casado, pero su esposa vivía en el reino de Josué, y cuando él terminaba de trabajar, viajaba hasta su hogar para morar con ella y pasar así la noche hasta el día siguiente. Y cuando se acercaba el final del mes en la cual iba a cobrar su salario como funcionario, él mismo se acercó al banco de Apolos para recibir su dinero. Aunque a los josuelanos se les denegaba la posibilidad de acceder a trabajar como funcionarios del Estado por cuestiones discriminatorias, a Williams se le hizo la excepción por causa de sus amistades con jabobeses influyentes en el gobierno de Jabobo. Además, durante los días del reinado de Javier IX y también después, en los días de sus sucesores, el gobierno, por influencia comunista, aunque era capitalista, llegó a adoptar la costumbre de fijar los precios de los productos del mercado y a fijar los salarios, regulando de esta manera la economía del imperio.